considera lo que es la espironolactona o verapamilo, que reducen esta eliminación de lo que es la dioxina, aumentando el riesgo de toxicidad. La eficacia de este proceso depende principalmente de lo que es el flujo sanguíneo renal, el número de nefronas funcionales y la afinidad de las moléculas por transportadores. Tener en cuenta que las enfermedades renales o alteraciones fisiológicas pueden modificar la excreción del fármaco y metabolitos. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la resorción tubular, acá se permite que las sustancias filtradas en el glomérulo regresen a lo que es la sangre, conservando lo que es el agua, los electrolitos y los nutrientes. Acá los factores que influyen en esta resorción del fármaco son lo que es el pH urinario, la liposolubilidad, la ionización del fármaco. Tanto los fármacos liposolubles o no ionizados como los fármacos ionizados o hidrosolubles se resorben fácilmente. Esta filtración del plasma se da principalmente, se filtra completamente cada 22 minutos, que equivale a unos 180 litros diarios, y solo se excretan alrededor de 1.5 litros. Y su resorción ocurre por vías transcelulares y paracelulares. La primera ocurre a nivel del túbulo proximal, donde se reabsorbe un promedio de un 70% del agua, de sodio, cloruro y casi toda la glucosa y aminoácidos, y fármacos que son aniones o cationes orgánicos. A nivel de lo que es el asa de Henle, se reabsorbe alrededor de un 15% de agua filtrada, con sodio, cloruro, potasio, calcio y lo que es magnesio. La resorción del agua influye en lo que es la concentración plasmática en los medicamentos y en su vida media. Y a nivel de lo que es el túbulo distal y el conducto colector, se ajusta, ¿no?, la resorción y secreción, donde los cambios de esta excreción de sodio, potasio u otros protones alteran el equilibrio ácido-base, modificando su grado de ionización de algunos fármacos y por tanto su eliminación. Siguiente, por favor. El aclaramiento renal de los fármacos se refleja en la capacidad del riñón para eliminarlo y se calcula como la suma, ¿no?, de lo que es la filtración más la excreción menos la resorción. Acá la importancia de este proceso depende de las propiedades tanto del fármaco y cómo está el paciente, ¿no?, en qué condiciones se encuentra este. Depende de lo que es la unión a proteínas plasmáticas, solo si la fracción libre se filtra, el peso molecular y propiedades físico-químicas, y la afinidad de transportadores tubulares y la interacción con otros fármacos. Acá tenemos algunos ejemplos donde el manitol se filtra libremente sin modificaciones tubulares, las penicilinas y la pravastatina se eliminan sobre todo por secreción tubular, y la mayoría de los fármacos combinan lo que es la filtración, la secreción y la resorción en propiedades variables. Algunos factores que determinan este aclaramiento es en el caso, ¿no?, la edad del paciente, la proporción de masa muscular y el tejido adiposo que tiene, si presenta enfermedades renales, el número de nefronas funcionales, la albúmina sérica y enfermedades concomitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos algunas pruebas para evaluar lo que es la función renal. Dentro de estas tenemos 3 que nos ayudan a ajustar, ¿no?, la dosis de ciertos fármacos según el grado de deterioro renal que presenta. Tenemos lo que es la urea sérica, que es el producto final de lo que es el catabolismo de proteínas, donde sus valores normales son de 10 a 40 miligramos sobre decilitro, o expresados en un boom de 8 a 25. Pueden alterarse por factores extrarrenales, y se debe, su interpretación de la urea debe realizarse en conjunto con la creatinina para evaluar lo que es correctamente su función glomerular. Tenemos la otra que es la creatinina sérica. Este es derivado de lo que es el catabolismo de la creatinina muscular, eliminado casi en el filtrado glomerular un 90%, y a diferencia de la urea no se reabsorbe. Sus valores normales en el hombre es de 0.5 a 1.3 miligramos decilitro, y en las mujeres de 0.3 a 1.1 miligramos por decilitro. Y tenemos la que es la depuración de la creatinina, donde refleja, ¿no?, lo que es la velocidad con la que el riñón filtra la creatinina plasmática. Acá se requiere lo que es la concentración de creatinina en el plasma,
el concentración urinaria, el volumen de orina en 24 horas, y sus valores normales es entre 100 a 120 mililitros por minuto. Tenemos acá la fórmula, donde el clearance de creatinina es igual a la creatinina en orina, que se expresa en miligramos por decilitro, que se multiplica por el volumen urinario en 24 horas. Esta dividida sobre la creatinina sérica en miligramos por decilitro, que se multiplica por 1440, en 24 horas, por lo que es la superficie corporal de lo que es el paciente. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es el filtrado glomerular en pediatría, que esto se da entre los 15 y 24 meses y su valor es entre 100 y 120 mililitros por minuto. Tenemos lo que es la fórmula de Schwartz, donde el filtrado glomerular es igual a lo que es la talla por la constante. Esta constante varía, ¿no? Si es prematuro, sería 0.33. Si está en su primer año, 0.45. Si tiene lactancia de infancia, 0.55, y si es adolescente varón, en 0.100. Esto se divide entre la creatinina plasmática. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que viene a ser la tasa de filtración glomerular o la TFG, el parámetro va a ser el más considerado importante para evaluar la función renal. Esto porque nos indica cuánta sangre está siendo filtrada por lo que son los glomérulos en un tiempo determinado. Este valor es esencial para conocer el grado de lo que es la función renal y, bueno, en consecuencia, se debe tomar decisiones clínicas y también farmacológicas. La primera fórmula va a ser la MDR4. Esta fue una de las primeras en ser ampliamente aceptada en la práctica clínica. Se basa en la creatinina sérica, la edad, el sexo y la raza. Esta va a ser aplicada de una manera sencilla, puesto que permite estandarizar la evaluación de la función renal en pacientes con insuficiencia moderada o grave, pero también va a presentar una limitación importante. Cuando la tasa va a ser mayor a 60 mililitros por minuto, tiende a subestimar lo que es la función renal, lo que nos puede llevar a clasificar de una manera errónea a los que son los pacientes con función renal normal o lo que es un daño leve. Sin embargo, también es útil en escenarios de insuficiencia avanzada. La que se va a considerar de esta manera es un estimado de 186, lo que se considera la creatinina sérica con un constante de 1.154 por la edad multiplicada por su constante 0.203, y si es que fuese mujer por 0.742, y si es que fuese de raza negra, el paciente por 1.210. En cuanto a la segunda fórmula de Korov-Krogau, es la que se va a calcular el aclaramiento de la creatinina utilizando la edad, el peso corporal y la creatinina sérica, con un ajuste adicional si es que el paciente es mujer. Este método es muy relevante en farmacología porque fue diseñado específicamente para la depuración de la creatinina, lo que lo convierte en una herramienta práctica para lo que viene a ser el ajuste de la dosis de los medicamentos que se van a eliminar por lo que es la vía renal. Su principal ventaja, se podría decir de esa manera, es la simplicidad, pero también tiene limitaciones, puesto que puede ser menos preciso y en pacientes con obesidad, desnutrición o alteraciones de masa muscular, va a tener un factor importante el peso, ya que el peso corporal, porque va a incluir directamente en el resultado de este. Aún así, también sigue siendo uno de los métodos más utilizados dentro de lo que son los protocolos en ajuste de dosis, siendo así la fórmula de 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina del suero, y si es que fuese mujer por la constante de 0.85. En cuanto a la fórmula de la seca de EPI, es la que actualmente se considera la más precisa, exacta, porque va a utilizar la creatinina sérica junto con lo que es la edad, el sexo y la raza, pero con fórmulas más definidas que van a mejorar la estimación, especialmente pacientes con valor de la tasa de filtración glomerular superiores a 60 mililitros por minuto. Gracias a esta precisión es que la seca de EPI se ha consolidado como el estándar para lo que es el contexto clínico y objetivos terapéuticos de una manera internacional, puesto que para la clasificación de la enfermedad renal crónica es que es recomendado por como las guías de la CADIGO, y también se utiliza para evaluar correctamente la tasa. Nos permite ajustar las dosis y de igual manera también seleccionar fármacos adecuados que van a ayudar a prevenir las complicaciones, lo que lo convierte a estas fórmulas en, bueno, son los pilares fundamentales de la práctica médica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la hemodiálisis, esta va a ser una técnica de sustitución renal que va a permitir depurar la sangre de las toxinas, exceso de líquidos y electrolitos como los riñones que han perdido su capacidad de hacerlo de manera bien natural o habitual. En esa diapositiva se va a presentar prácticamente el circuito de lo que viene a ser
de manera extracorpórea los principales elementos que van a intervenir, donde se va a caracterizar principalmente el filtro. Este proceso es que se caracteriza porque la sangre del paciente es extraída a través de una aguja y la cual va a pasar por una bomba de sangre que va a regular el flujo. Se va a administrar heparina también mediante una bomba específica que va a evitar la coagulación durante el trayecto de la sangre por todo el filtro y todo el trayecto. A lo largo del circuito se va a encontrar con distintos monitoreos de la presión que van a garantizar la seguridad del procedimiento y finalmente la sangre ingresa al dializador, donde también es llamado el filtro o riñón artificial. Este dializador está compuesto por fibras huecas muy finas, las cuales van a estar con la sangre circulando para el interior entre las fibras y mientras esto la solución de la diálisis va a fluir en dirección contraria para el exterior. Este flujo en que va en contracorriente permite que las toxinas, el exceso de sal y el agua pasen de la sangre hacia lo que es la solución, mientras que la sangre limpia va a regresar al organismo. Además, el circuito va a incluir detectores de aire y atrapadores que van a evitar las complicaciones, de esa manera asegurando lo que es la sangre filtrada y que pueda volver al paciente en condiciones seguras. Ahora bien, en cuanto a lo que es el punto de vista farmacológico, no todos los medicamentos se eliminan de la manera correcta o de la misma manera durante la hemodiálisis. La depuración depende de los tres grandes factores, en cuanto al fármaco, al paciente y a la técnica de la sustitución renal. Si hablamos en cuanto al fármaco, se va a caracterizar como el volumen de distribución, la fijación de las proteínas plasmáticas, el peso molecular, la semivida de eliminación, el tratamiento y la lipofilia. Dentro de eso también están las características del paciente, donde hay aspectos como la volemia, el aclaramiento renal residual, la eficacia de la perfusión tisular y la presencia de la insuficiencia hepática. Dentro de las técnicas de sustitución se va a evaluar si es que es en difusión o convección y si es que va a utilizar una membrana de bajo o alto flujo. Últimamente dentro de bajo o alto flujo hay una distinción clara dentro de los medicamentos y distintos componentes de la sangre que van a ser alterados o van a ser extraídos diferencialmente. En cuanto a escenarios clínicos, debemos considerar 4 situaciones principales. Primero, el paciente en una situación grave, donde el margen terapéutico es muy estrecho y cualquier error de dosificación puede comprometer seriamente el pronóstico. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas, van a ser aquellas que van a modificar la absorción, distribución y eliminación de los fármacos y pueden alterar también la respuesta clínica que va a tener el paciente ante este tratamiento. También dentro de los tipos de fármacos, puesto que algunos van a tener características físico-químicas que van a requerir ajustes posológicos más estrictos, especialmente aquellos con una margen terapéutica estrecha. Y último, los modificadores farmacocinéticos, que van a incluir cambios en la distribución y eliminación. Esos son muy importantes, puesto que son los que finalmente van a determinar la posología más adecuada en cada caso, lo cual se va a ir explicando posteriormente. Entonces, se puede decir que la hemodiálisis es un procedimiento de depuración y esto va a comprometer y va a comprender distintos manejos farmacológicos dependiendo de las características y factores del fármaco, del paciente, entre otros, para ser más precisos. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las características o los factores se consideran los 3 importantes. El primero viene a ser el peso molecular. La mayoría de los fármacos tienen un peso molecular inferior a 500 daltons, lo que va a facilitar su paso a través de las membranas de las diálisis convencionales. Sin embargo, también van a existir medicamentos de mayor tamaño, como la vancomicina, un ejemplo claro que tiene un peso molecular de 1.449 daltons, que puede atravesar las membranas de alto flujo gracias a que esas poseen poros de gran tamaño, entre 20.000 a 30.000 daltons. Es importante señalar que también hay fármacos de alto peso molecular que pueden eliminarse, pero debe tener además una baja unión a proteínas plasmáticas. Es que estas características tienen que complementarse una con otra. Además, en la tabla se muestran ejemplos de antimicrobianos con sus respectivos pesos moleculares, los que de una manera nos ayuda a comparar el potencial de eliminación que va a tener cada una de estas. Respecto a la segunda característica, que es la fijación de las proteínas plasmáticas, se habla de que solo la fracción libre de un fármaco va a ser aquella que no va a estar unida a las proteínas. Puede ser eliminada por diálisis, pero también estos medicamentos con una eficacia superior al 80% no se depuran. Un ejemplo que podemos también mencionar es la amioradona, que va a presentar una fijación del 94%, lo que significa que su fracción libre es mínima y no se va a eliminar de manera significativa. Aún así, se nos menciona también que esta fijación puede variar de otras condiciones clínicas. Por ejemplo, si nos presentamos en un paciente con hipoalbuminemia, una acidosis o una hemodilución, o si es que puede existir otra competencia que pueda presentar el paciente con otra sustancia intervenida, como que fuese la heparina o la bilirrubina, la fracción libre de estas proteínas va a aumentar.
y lo que también va a generar mayor incremento a lo que viene a ser la eliminación de los fármacos. El tercer factor va a ser el volumen de la distribución. Esta va a estar directamente relacionada con la hidrofilia o la lipofilia del medicamento. Los fármacos lipofílicos suelen tener un volumen de distribución amplio porque difunden fácilmente hasta el medio intracelular y a los tejidos, lo que va a dificultar a su eliminación por lo que va a ser la diálisis. En otro caso, lo que son los fármacos hidrofílicos, estos se van a eliminar con mayor facilidad, puesto que los fármacos lipofílicos solo suelen metabolizarse en el hígado y no requieren dosis suplementarias durante la diálisis. Mientras que los hidrofílicos, que se van a excretar principalmente por la vía renal, los cuales no están metabolizados, van a necesitar ajustes o dosis adicionales. Abajo en la tabla comparativa podemos ver cómo hay características, por ejemplo, en los fármacos lipofílicos se presenta un volumen de distribución alto, un metabolismo hepático y baja eliminación por diálisis, mientras que los hidrofílicos tienen un volumen de distribución bajo, escaso metabolismo y alta eliminación por diálisis. Hay una excepción también que se menciona que si es que están fuertemente unidos a proteínas, va a explicar por qué los lipofílicos utilizan más infecciones sistémicas. Bueno, se va a utilizar en más infecciones sistémicas. Como una comparación, los hidrofílicos son más efectivos en infecciones urinarias mediante la excreción, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, si hablamos de su eliminación, va a ser un aspecto fundamental porque no todos los medicamentos se van a comportar igual, como ya mencioné anteriormente. Aquí se ve una tabla de caracterización entre el bajo y alto flujo junto al tipo de dializador. Debemos mencionar las dos características de eliminación de los fármacos, que va a depender de los criterios o mecanismos básicos que van a tener estas. Por ejemplo, la difusión, que es el paso a pasivo de moléculas pequeñas a través de la membrana, el cual va a ser impulsado por un gradiente de concentración. En cambio, la convección va a ser un arrastre de los solutos junto con el agua a través de la membrana, que va a ser impulsado por presión. En cuanto a las membranas de bajo y alto flujo, las de bajo flujo son menos permeables y están diseñadas principalmente para eliminar moléculas pequeñas, como ya mencioné, como ciertos antibióticos o analgésicos. En cambio, las membranas de alto flujo tienen poros más grandes y permiten la eliminación tanto de moléculas pequeñas como de las medianas, lo que va a ampliar el espectro de lo que van a ser los fármacos. La cantidad de fármacos que van a ser eliminados va a ampliarse su lista de estas, y de esta manera van a ser depurados en mayor cantidad. También van a incluir algunos de mayor peso molecular, como lo que es característico la vancomicina. Si se ve en la tabla inferior, la de bajo flujo no jala la vancomicina, sin embargo la de alto flujo sí lo jala. Además, otros fármacos como la amoxicilina, la cefepima o la gentamicina se van a eliminar con facilidad en membranas de bajo flujo, lo que va a obligar a que se tenga que ajustar las dosis o administrar suplementarias dosis después de las sesiones de diálisis. Sin embargo, también otros medicamentos como la digoxina o la dopamina van a mostrar una eliminación limitada, lo que va a requerir un manejo más cuidadoso o más personalizado para evitar su toxicidad. En caso, como ya se mencionó, de la vancomicina, pues, como ya mencioné, parece resaltada, ¿no? Por el hecho de que va a haber una característica muy diferente entre lo que es el bajo y el alto flujo. Entonces, si nos metemos en un rol ya personal dentro de la salud, aquí tienen un papel crítico el personal de enfermería, que van a ser los que controlan, tienen que asegurar de manera correcta la administración de los medicamentos, y posterior a esto tenemos que evaluar correctamente, porque si no, pues un error puede comprometer la eficacia terapéutica y va a aumentar mayor riesgo al paciente por una toxicidad o una ineficacia del tratamiento. Siguiente, por favor. Ok, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda. Siguiente, por favor. Ok, vamos a definir a la insuficiencia renal aguda como un síndrome clínico que va a estar caracterizado por una disminución brusca de la función renal. Esta disminución puede llevarse entre horas a semanas. La característica principal va a ser que va a haber una retención nitrogenada y por ende va a haber una elevación de las sustancias nitrogenadas en la sangre, lo que conocemos como azoemia, y puede ser acompañado, ¿no?, de oliguria. Las formas que no son oligúricas, o sea que la orina tenga un volumen mayor a 400 mililitros en 24 horas, son las más frecuentes y de hecho oscila en un 60%. También son oligosintomáticas y pueden pasar desapercibidas. Vamos a ver que la insuficiencia renal aguda se va a definir más que todo por la elevación de la creatinina o la disminución de la orina.
y esto lo vamos a ver en su clasificación después. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que tiene una elevada morbimortalidad que oscila entre los 20 e incluso 90% de mortalidad. En cuanto a su incidencia, en los pacientes hospitalizados es del 5% y de hecho esto va a depender mucho de los factores de riesgo que presenta el paciente. Mucho va a involucrarse lo que es la edad, si el paciente presenta enfermedad renal crónica previa, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca e incluso cirrosis. Y en pacientes que están en UCI puede llegar hasta un 30%. Es mucho más frecuente en pacientes que son mayores de 60 años y vamos a ver que va a afectar en mayor proporción a hombres. Siguiente, por favor. Vamos a ver esta, que es la clasificación clásica, que de hecho se divide en 3, que se clasifica según el volumen urinario, según la localización del trastorno, o incluso también en la fase en la que se presenta. En cuanto al volumen urinario, podemos hablar de una oligúrica o no oligúrica, como se los había mencionado. Una oligúrica en la que el volumen urinario es menos de 400 mililitros al día, y no oligúrica cuando sobrepasa este valor. En cuanto a la localización del trastorno, es la clasificación que más conocemos, ¿no? Que es prerrenal, renal o posrenal. La prerrenal o funcional, en la que vamos a tener la presencia de la azoemia prerrenal, la renal o estructural, en la que ya hay una alteración del parénquima, y la posrenal, que es mayormente obstructiva. En cuanto a las fases de la insuficiencia renal aguda, vamos a ver 3 fases de iniciación, la fase de mantenimiento y la fase de recuperación. Vamos a ver uno por uno. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, según la localización del trastorno, tenemos la prerrenal, intrínseca o renal y la posrenal. En cuanto a la prerrenal, es de las más comunes, tiene un 65% de prevalencia. Vamos a ver que las causas prerrenales se van a deber a cualquier causa que tenga que ver con la disminución del flujo sanguíneo renal. Esto mayormente es a consecuencia de una hipoperfusión sistémica, que lo más común es que sea por una hipovolemia. Para aquella hipovolemia podemos tener causas como una hemorragia, quemaduras graves, que haya, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, ya sean como diarreas, vómitos o incluso alta producción de secreciones. Otra de las causas tenemos la disminución del gasto cardíaco, que esto puede ser incluso causado por un shock cardiogénico, un síndrome coronario agudo. También otro que sea una disminución del volumen circulante eficaz, y también por la deficiencia de la autorregulación renal. Aquí podemos ver el uso de lo que son los AINES, también los contrastes yodados, la anfotericina B, los inhibidores de la calciuremia o un síndrome hepatorrenal. También a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En cuanto a las causas renales o intrínsecas, tienen un 30%, y vamos a ver que en esto se pueden alterar distintas partes. Se puede alterar el glomérulo, los túbulos o incluso la vasculatura. Si se alteran los glomérulos, puede ser a causa de una glomerulonefritis aguda. Si es a causa de los túbulos, el intersticio, acá tenemos la más común, que va a ser la necrosis tubular aguda dentro de las intrínsecas, que ocupa un 85%. Y otras tenemos como la vascular, la vasculitis o una hipertensión maligna. En cuanto a la necrosis tubular, la necrosis tubular aguda va a ser una lesión estructural del riñón que se va a caracterizar por la muerte de las células tubulares, y por ende va a haber una alteración tanto en la filtración como la reabsorción renal, y puede ser causada por 2 puntos. Puede ser por isquemia o por nefrotoxicidad. Si es por isquemia, va a ser cuando en la ira prerrenal no se va a corregir la disminución de la perfusión, por ende hay menos oxígeno y va a causar el daño celular tubular, y las células muertas se van a desprender y por ende se van a obstruir los túbulos. Otra de las causas es la nefrotoxicidad, que va a ser un daño directo, ¿no? Ya sea por AINES, aminoglucósidos, el contraste yodado, y eso también va a provocar la lesión celular y la disfunción tubular. Otra causa también tenemos la septicemia y la infección. En cuanto a las causas posrenales, que ocupan un 5%, vamos a leer simplemente de las causas obstructivas, ya que estas son las que van a provocar una congestión y reflujo urinario en el sistema de filtración. Tenemos que resaltar que
una obstrucción unilateral no siempre se va a manifestar como una insuficiencia renal aguda, debido a que es muy común que la función renal normal, el otro riñón nos compense, ¿no? Si uno está obstruido. En cuanto a la etiología más común dentro de la posrenal es la obstrucción del tracto en la sonda vesical y que a menudo se va a deber por lo que es la hipertrofia prostática. Esto se da en mayor cantidad en los hombres mayores. También si hay masas pélvicas en mujeres mayores o incluso nefrolitiasis en los pacientes más jóvenes. Siguiente, por favor. Otra clasificación es de acuerdo a las fases. Tenemos 3 fases: la fase de instauración o iniciación, la fase de mantenimiento y la fase de resolución. En la fase de iniciación vamos a ver que esta va a coincidir con la elevación de los productos nitrogenados y sobre todo lo que son las insuficiencias renales agudas que cursan con oliguria. El inicio va a coincidir con la aparición de la oliguria o incluso anuria. Como podemos ver en el gráfico del costado, en esta fase va a haber la pérdida de las microvellosidades, va a haber exfoliación y también va a haber lo que es la obstrucción tubular. Esto se da en los primeros días, ¿no? En el primer día incluso. Después tenemos la fase de mantenimiento, en la cual se caracteriza porque los productos nitrogenados ya se van a mantener elevados y continúa la oliguria. En esta fase vamos a ver que va a haber una desdiferenciación de las células, va a haber migración e incluso proliferación. Y finalmente la fase de resolución o la fase de reparación, que va a coincidir con la reanudación de la diuresis en las insuficiencias renales agudas oligúricas y va a haber un descenso de los productos nitrogenados en las que no padecen oliguria. En esta fase ya vamos a ver que va a haber una rediferenciación de las células y la repolarización. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación actual, esta es en base a la creatinina y diuresis, y vamos a ver a la clasificación Rifle y a la King, que de hecho son lo mismo en sus 3 primeros aspectos. En la Rifle vamos a tener primero la R, que sería un riesgo de insuficiencia renal aguda, y podemos ver 2 aspectos, que ya que haya un aumento de la creatinina de 1.5 o una disminución del más del 25% del filtrado glomerular, o que la diuresis sea menos de 0.5 kilogramos por hora cada 6 horas. Si hablamos de la lesión, ya hablamos de un aumento de la creatinina 2 veces del valor, o la disminución del más del 50% del filtrado glomerular, o ya que sea que la diuresis sea menos del 0.5%, menos del 0.5 mililitros por kilogramo por hora cada 12 horas. Y ya hablamos de un fallo renal cuando la creatinina se multiplica por 3, o que haya una disminución del más del 75% de la filtración glomerular, o una creatinina mayor a 4 con un aumento agudo, o que la diuresis sea menor a 3 mililitros por kilogramo por hora cada 24 horas. Al menos estos 3 primeros van a coincidir con lo que son la clasificación aquí en el estadio 1, 2 y 3 respectivamente. Riesgo con el AQI 1, lesión con el AQI 2 y falla renal con el AQI 3. En cuanto a la clasificación Rifle, también incluye 2 últimos que ya hablamos, como la pérdida prolongada, si es que la lesión es menos de 4 semanas, y de pérdida irreversible e insuficiencia renal crónica, si ya es más de 3 meses. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a ver que puede cursar con oliguria o anuria, que es lo más común. Hay síndrome urémico, edemas, falta de apetito, náuseas, vómitos, mioclonías, debilidad muscular e incluso somnolencia. Es importante que evaluemos el estado de hidratación, ya que el paciente puede cursar con deshidratación o sobrehidratación. En cuanto a la deshidratación, vamos a verlo como signos importantes como boca seca, el signo del pliegue, llanto sin lágrimas en caso de niños o en personas que presentan postración. Mayormente la deshidratación se va a ver en lo que es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y en caso de la sobrehidratación, que es muy común en la insuficiencia renal aguda intrínseca, vamos a ver que va a haber una sobrecarga cardíaca y por ende podemos encontrar lo que son estertores a nivel pulmonar, ingurgitación yugular, hipertensión arterial, disnea e incluso ortopnea. Vamos a hablar un poco sobre las complicaciones. Estas son las principales: la hipercalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y la acidosis metabólica. En cuanto a la hipercalemia, es una de las complicaciones más peligrosas de
de esta patología, ¿no? Ya que puede causar arritmias y esto se debe mayormente a la disminución de la excreción del potasio. En cuanto a la hiponatremia, esto se va a deber por la retención de agua y puede causar alteraciones neurológicas y como una de esas tenemos a las mioclonías, ¿no? En cuanto a la hipocalcemia, esta es simplemente por la disminución de la activación de la vitamina D. También tenemos la hiperfosfatemia, que básicamente es por la disminución de la excreción renal. Otra de las más importantes es la acidosis metabólica, que se da igualmente por la retención de los ácidos y puede causar en el paciente la respiración de Kussmaul o incluso podemos ver una depresión miocárdica. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico tenemos un flujograma y que depende a los aspectos que veamos, podemos definir. Aquí tenemos una variación de creatinina. Tenemos una variación de creatinina de más de 3 miligramos por decilitro o una creatinina mayor del 50%, ya podemos hablar de una insuficiencia renal aguda. En este caso, si ya tenemos estos valores laboratoriales, podemos pasar a los exámenes imagenológicos como una ecografía. Si hacemos una ecografía y vemos una vía dilatada, ya podemos decir que es un aqui obstructivo o posrenal. Si la ecografía está normal, podemos repetirla y en caso que no, podemos evaluar los aspectos prerrenales. Si presenta aspectos prerrenales y mejora con el tratamiento, podemos hablar sobre una aqui prerrenal. Si vemos los factores prerrenales, y no están, debemos evaluar otros datos, ¿no? Los datos de la enfermedad. Y esto va a variar según la sospecha diagnóstica. Debemos completar el estudio, evaluar también sedimento y proteinuria, estudios de autoinmunidad y serología, hacer un ecodoppler renal o incluso una biopsia renal para evaluar si puede ser una enfermedad glomerular, vascular, intersticial, si es que existen cristales o depósitos tubulares. Y si aún así esto se descartaría, ya podemos hablar de una necrosis tubular aguda y esto implicaría una insuficiencia renal aguda renal. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, este es un esquema de acuerdo a las fases. Vamos a ver la fase en cuanto si el paciente está en la fase de instauración, lo que debemos hacer es corregir el volumen, evaluar la presencia de la obstrucción urinaria o interrumpir las nefrotoxinas y tratar los trastornos subyacentes o la patología de base como tal. En cuanto a la fase de mantenimiento, lo que nos conviene es mantener el equilibrio hidrosalino, limitar la ingesta de potasio, ya que podemos causar una mayor hiperpotasemia, corregir igualmente la acidosis severa, que como vimos es una de las complicaciones, administrar fijadores de potasio, igualmente suplementos de calcio, ya que el calcio se muestra disminuido. En cuanto a la fase de resolución, hablamos de un control y tratamiento del equilibrio hidrosalino, también debemos evaluar la presencia de las infecciones y ajustar la dosis de los medicamentos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la relación de la ira con el uso de los fármacos. Debido a que la insuficiencia renal aguda, esta se afecta directamente con el uso de los fármacos y el riñón va a ser el principal órgano, y el riñón de hecho es el principal órgano excretor de los medicamentos y por ende si este riñón está dañado va a aumentar el riesgo de toxicidad. Vamos a ver tres cambios dentro de la insuficiencia renal aguda. Como principal tenemos la disminución de la filtración glomerular, por ende el riñón ya no es capaz de eliminar bien los fármacos y estos fármacos se van a acumular en la sangre. Otro de los aspectos es que va a aumentar la fracción libre de los fármacos. Como va a haber una disminución de las proteínas, especialmente de la albúmina, vamos a ver mayor presencia del fármaco libre, por ende va a haber más efecto de los fármacos y se vuelven más tóxicos para nosotros. También va a haber un aumento del volumen de distribución, ya sea por edema o sobrecarga de líquidos. Algunos de los fármacos son capaces de diluirse, pero otros se van a acumular. Es por eso que es importante el ajuste de fármacos, debido a que la insuficiencia renal aguda, dar una dosis habitual puede equivaler a una sobredosis y por ende la toxicidad, ¿no? Por ende, si padecemos esta patología, es lo preferible evitar los fármacos nefrotóxicos. Y para hacer este ajuste de fármacos va a depender bastante de la tasa de filtración glomerular, las propiedades del fármaco y el estado clínico del paciente. Este ajuste de fármacos lo vamos a ver con mayor detalle después. Siguiente, por favor.
Bien, continuando. Continuando con la exposición. Ya. En cuanto a la enfermedad renal crónica, esta va a ser introducida inicialmente por la Iniciativa de Calidad de Resultados de la Enfermedad Renal, también conocida como CADOCI, de la Fundación Nacional del Riñón, en el 2002. Posteriormente va a ser adaptada por el Grupo Internacional de Directrices de Kidney Disease Improving Global Outcome, conocida como CADIGO, ¿no? Hasta la actualidad. Este va a ser, o la enfermedad renal crónica va a ser un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por alteración tanto en la estructura y la función. Cuando hablemos de lo que es la estructura y función, hablamos de lo que es un daño renal. Específicamente lo que es una estructura, vamos a hablar de lo que son anomalías patológicas. Estas pueden ser tubulointersticiales, quísticas, vasculares o glomerulares, que también van a ser parte de la causa, que despuesito voy a también explicar. Y en cuanto a la función, esta va a estar relacionada a lo que es la disminución de la tasa de filtración glomerular, que normalmente va a estar disminuida o va a ser menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Su valor normal va a ser 125 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y se va a considerar como una insuficiencia renal o en diálisis a menor de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros, 73 metros cuadrados de superficie corporal. Para tener en cuenta estos cambios estructurales y funcionales que dan un daño renal, hay que tener en cuenta que deben durar o deben ser durante 3 meses o más. La tasa de filtración glomerular va a ser el mejor índice de lo que es la función renal en general, y su disminución va a ser un sello distintivo de lo que es la enfermedad renal progresiva. Este se va a evaluar mediante las fórmulas que ya mencionaron anteriormente, como es el Crocov-Gault, el MDRD o el CKD-EPI. Este CKD-EPI va a ser la ecuación recomendada para estimar la tasa de filtración glomerular, especial la CKD-EPI del 2021, en comparación a la anterior, que es la del 2009, ya que en este caso ya no va a considerar lo que es el parámetro de lo que es la raza. Otros marcadores de daño renal van a ser la albuminuria, que vamos a hablar también, y las anomalías en el sedimento urinario. En este caso, por ejemplo, puede presentar el paciente cilindros de glóbulos rojos, cilindros de leucocitos, cuerpos grasos ovalados, cilindros granulares, etc. Normalmente en la enfermedad renal crónica, la etapa inicial va a ser asintomática, y en una etapa posterior es donde se van a presentar las complicaciones. Ahora, vamos a tener en cuenta también los factores de riesgo que pueda presentar una enfermedad renal crónica. Vamos a tener los factores de susceptibilidad, los cuales van a aumentar la probabilidad de una lesión renal, como es la edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal crónica, una masa renal disminuida, un bajo peso al nacer, hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Los factores iniciadores, que van a ser los que provocan de manera directa lo que es el daño renal, como son enfermedades autoinmunes, infecciosas, sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, obstrucción, etc. Los factores de progresión, estos van a ser los que van a agravar la lesión del riñón o pueden incrementar la disfunción de la función del riñón, como una proteinuria persistente, una hipertensión arterial mal controlada, una diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, anemia, entre otros.
Y los factores de estadio final van a aumentar la mortalidad en el estado de fallo renal, ¿no? Como una dosis baja en diálisis, la anemia, la hipolipominemia o una interconsulta o derivación tardía a lo que es nefrología, ¿no? Ahora, continuando, vamos a hablar de lo que es la estadificación de la enfermedad renal crónica. Esta, una vez diagnosticada, es decir, teniendo en cuenta su diagnóstico de mayor a 3 meses y el daño renal, ya sea funcional y estructural, vamos a clasificarlo en base al sistema CGA. ¿Qué quiere decir este sistema CGA? Primero vamos a ver lo que es la causa, la cual va a ser más útil para valorar el pronóstico. Dentro de esta causa vamos a tener justo los 4 que hemos hablado, que son enfermedades glomerulares, tubulointersticiales, vasculares o quísticas, ¿no? Como podemos ver aquí ejemplos, como dentro de las enfermedades sistémicas pueden ser dentro de las glomerulares, diabetes, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, medicamentos. Si hablamos de enfermedades renales primarias, es decir, que afectan al riñón sin afectación sistémica, puede ser una glomerulonefritis proliferativa, difusa, focal o semilunar, una enfermedad de cambios mínimos. Dentro de las tubulointersticiales, si hablamos de sistémicas, pueden ser infecciones sistémicas, autoinmunes, plomo, neoplasias. Y si hablamos de primarias renales, una infección del tracto urinario, cálculos, obstrucción. Si son enfermedades vasculares, tenemos sistémicas, pues la aterosclerosis, hipertensión, vasculitis sistémica. Y renal primaria puede ser infecciones del tracto urinario, vasculitis renal limitada o asociada a ANCA, una displasia fibromuscular. Y lo que son las enfermedades quísticas y congénitas, puede ser, si son sistémicas, una enfermedad renal poliquística, el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry, o en lo que es afectando al riñón, displasia renal, enfermedad quística medular o una podocitopatía. Después vamos a tener las 6 categorías, las etapas G, que se van. Vamos a tener la G1, que va a ser mayor o igual a 90, esta o alta, o ligeramente. La G2, que va a ser de 60 a 89, ligeramente disminuida. La G3A, que es 45 a 59, ligeramente a moderadamente disminuida. La G3B, que es de 30 a 44, moderadamente a gravemente disminuida. La G4 de 15 a 29, que es gravemente disminuida, y la G5 menor de 15, que es la insuficiencia renal o en diálisis, ¿no? Las más abundantes o las que más se van a presentar van a ser las del tipo G3 o la categoría G3. Dentro de la A, que es la albuminuria, vamos a tener en 3 categorías, A1, A2, A3, en base a la relación albúmina-creatinina o también de la relación de proteína y creatinina también. Vamos a tener A1 menor a 30 miligramos por 24 horas o miligramos por gramos, como podemos ver, o menor a 3 miligramos por milimoles. A2 entre 30 y 300 miligramos por 24 horas o miligramos por gramo, y de 3 a 30 miligramos por milimoles. Y la A3 mayor a 300 miligramos por 24 horas o miligramos por gramo, o mayor a 30 de miligramos por milimoles. La A1 va a ser normal o ligeramente aumentada, la A2 moderadamente aumentada y la A3 gravemente aumentada. Entonces, en base a este sistema de estas tres categorías, ya sea causa, tasa de filtración glomerular o albuminuria, vamos a evaluar una estadificación, la cual nos va a servir para ver la severidad o el riesgo, como podemos ver, y va a estar diferenciado en base a colores, ¿no? La verde va a ser normalmente las que van a presentar un menor riesgo, amarillo un riesgo moderadamente elevado, la naranja va a ser un alto riesgo y la roja un riesgo muy alto.
Y esto no va a ser único, sino que va a variar de acuerdo a las causas, porque como podemos ver en este tabla o de doble entrada, por así decirlo, estamos viendo la tasa de filtración glomerular y la albuminoria, pero no vemos las causas. Entonces, aparte de esto, también hay otras, así como estas tablitas, pero en diferenciando la causa, y puede variar esta severidad o riesgo. Ahora, hablando de los cambios fisiopatológicos en la enfermedad renal crónica y la relación a medicamentos, vamos a tener primeramente lo que es un daño renal, que son las causas, ¿no? Las principales: hipertensión y diabetes, por ejemplo. Estas van a provocar un daño en el glomérulo, en el túbulo o en el intersticio renal. ¿Qué va a ser? Lo primero, que se va a producir una inflamación, en lo que va a haber la producción de macrófagos y linfocitos, y van a liberar citocinas, quimiosinas o mediadores inflamatorios. En esta reacción también se va a formar lo que son de los fibroblastos a los miofibroblastos, y estos van a producir una matriz extracelular y a su vez producir lo que es la fibrosis intersticial. Esta inflamación va a liberar sustancias que pueden modificar enzimas hepáticas. Es por eso que en esta primera etapa, por ejemplo, puede alterar lo que es el metabolismo de los fármacos. Cambio, en la fibrosis, al haber menos tejido funcional, va a haber una disminución en la tasa de filtración glomerular, por lo tanto una disminución en la eliminación de fármacos. Y en este caso también va a haber un estado como de compensación, pero que va a generar más daño renal, que es la hiperfiltración de las nefronas restantes. Por lo tanto, va a haber menor nefronas y va a haber una menor eliminación también. Y menor nefronas es igual a menor tasa de filtración. Entonces, médicamente, en relación a medicamentos, va a producir el aumento de vida media de fármacos, aumento de la concentración plasmática, aumento del riesgo de toxicidad. En base a estos dos, inflamación y fibrosis, y el daño, también vamos a tener lo que son pérdida de capilares peritubulares en el riñón, los que van a conducir a una menor perfusión renal, a una menor llegada de oxígeno y por lo tanto a la hipoxia, ¿no? Que esta va a provocar un estrés oxidativo, más inflamación, por eso va a ser como un círculo vicioso. Liberación de factores profibróticos, los cuales todos estos van a provocar una alteración de las proteínas plasmáticas, especialmente de la albúmina, ¿no? Y esta va a aumentar una fracción libre de los fármacos y un efecto y toxicidad aumentado, en especial lo que es el estrés oxidativo. Entonces, todos estos en conjunto, por así decirlo, van a hacer que se acumule lo que son los fármacos. La acumulación de toxinas urémicas, ya en relación a la función del riñón, las alteraciones hidrosalinas, como es la retención de agua, que va a producir edema, la hipercalemia por un aumento de potasio, una acidosis metabólica, ¿no? Que va a estar relacionado, por ejemplo, a sus complicaciones, que ahorita vamos a hablar. Y por lo tanto, en resumen, va a tener consecuencias en relación a medicamentos, que es la acumulación de fármacos, una mayor toxicidad y una respuesta impredecible. ¿Por qué decimos impredecible? Porque todo esto puede actuar a la misma vez, ¿no? Y cada medicamento es distinto en base a su farmacodinámica o farmacocinética, que también vamos a hablar después. Ahora, en base al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica, para determinar la enfermedad renal crónica, vamos a ver primero lo que es la determinación del filtrado glomerular mediante el CKD-EPI, ¿no? Que es el más recomendado, como hemos dicho, la determinación del cociente albúmina-creatinina en la orina y una realización de un sedimento urinario, ¿no? Y después de esto podemos hacer la estadificación, por ejemplo. A esto ha aumentado una causa etiológica, los signos de alarma, factores de riesgo y comorbilidades asociadas que pueda presentar el paciente. Y vamos a realizar una profilaxis higiénico-dietética, mejorar la calidad de vida, el estilo de vida del paciente, prevenir la nefrotoxicidad, controlar y monitorizar la posible progresión de la enfermedad renal, vigilando tanto factores de progresión como las posibles complicaciones que puedan aparecer. Es por eso que, a pesar de esto, existe una serie de complicaciones, las cuales debemos tener
en las cuales debemos tener un estricto control, ya que pueden empeorar tanto la función renal como o suponer un peligro vital, ¿no?, del paciente. Como las principales van a ser la anemia, la cistosis metabólica y las alteraciones del metabolismo óseo mineral. En la anemia, al no funcionar bien nuestros riñones, va a haber una menor producción de la eritropoyetina, ¿no? Aumentado lo que es la inflamación, como hemos visto, va a haber una disminución de la eritropoiesis y una liberación de la hepcidina, lo cual va a reducir la capacidad del transporte de oxígeno y también en este caso va a haber hipoxia, alterando la respuesta del organismo a los medicamentos, ¿no?, como hemos visto. En la acidosis metabólica también el riñón va a perder la capacidad de excretar iones de hidrógeno y regenerar lo que es bicarbonato. Por lo tanto, va a haber un mayor ácido o va a aumentar el ácido en lo que es la sangre, y a menor ácido el pH disminuye, ¿no?, provocando efectos sistémicos, enzimáticos, musculares y óseos en lo que es el cuerpo. Y en las alteraciones del metabolismo óseo mineral también tenemos como nuestro riñón no funciona adecuadamente, no va a haber una adecuada excreción de lo que es el fósforo, provocando lo que es la hiperfosfatemia. Esto va también a disminuir la activación de lo que es la vitamina D, disminuyendo la absorción intestinal de calcio, provocando la hipocalcemia, y también debido a esto se va a activar nuestra hormona paratiroidea, ¿no?, provocando un hiperparatiroidismo secundario. En esto normalmente vemos lo que es el feedback, ¿no?, de la PTH, provocando lo que es una osteodistrofia renal, por ejemplo. Y algo importante es que el mejor predictor de la tasa del deterioro renal va a ser lo que es la medición de la albúmina y proteinuria. Ok, vamos a continuar con la farmacocinética y la farmacodinamia. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con la farmacocinética. Anteriormente se creía que la enfermedad renal crónica, que acaba de mencionar mi compañera, afectaba netamente a la eliminación, a la fase de la eliminación de la farmacocinética. Sin embargo, ahora se sabe que es en las 4 fases las que se afecta, y básicamente lo que afecta son las toxinas urémicas que acaban de explicar. Estas son clave en todos los cambios farmacológicos, ya que van a alterar enzimas, van a modificar transportadores y van a cambiar la función de algunos órganos. Por ejemplo, tienden a aumentar la permeabilidad de la barrera hematocefálica y también altera ciertas enzimas del hígado. Por ejemplo, ¿cómo alteran la absorción? Se van a alterar los transportadores intestinales como la P-glicoproteína, así como la MRP. Esto va a provocar que haya cambios en la biodisponibilidad, así como hay un incremento o una disminución de la absorción del fármaco. De ahí, en la distribución hay diferentes cambios, pero por ejemplo hay una hipoalbuminemia, una disminución de la albúmina o una albúmina modificada. ¿Qué pasa? Las toxinas urémicas van a competir con el fármaco por la unión de la albúmina. Esto va a provocar que haya una mayor fracción libre del fármaco, que provoca un mayor efecto farmacológico y una mayor toxicidad. Por ende, es importante recordar que aunque la dosis sea normal, este puede provocar un mayor efecto. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar del metabolismo y la eliminación. En el metabolismo vamos a ver que hay influencias que afectan, por ejemplo, las toxinas urémicas, la hormona paratiroidea y la disminución de la actividad de las enzimas hepáticas como la CYP450, principalmente causadas por las toxinas urémicas, que va a provocar que haya una disminución del metabolismo y que haya un incremento de la concentración del fármaco. Por ende, es importante resaltar que incluso fármacos hepáticos se alteran, ya que las toxinas urémicas no solo van a alterar la función del riñón, sino también van a alterar a otros órganos. Y en la eliminación, que es la fase más afectada, aquí va a haber una alteración tanto en la filtración glomerular, en la secreción tubular y en la reabsorción tubular. Como va a estar disminuida la filtración glomerular, va a haber una disminución de la depuración de los fármacos. Y también como hay una alteración en la secreción tubular y en la reabsorción tubular, esto va a provocar que haya una modificación de la concentración plasmática de los fármacos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una alteración en la concentración plasmática de los fármacos, eso va a provocar que estos tengan un mayor tiempo de vida media. Entonces, la relación del tiempo de vida media es directamente proporcional a la reducción del aclaramiento de creatinina. Siguiente, por favor.
Ya, ahora vamos a hablar de la farmacodinámica. Siguiente. Ya. En la farmacodinámica vamos a ver que hay diferentes cambios. Por ejemplo, puede haber alteración de receptores, todos los cambios que se dan tanto en la farmacocinética como en la farmacodinámica son por las toxinas urémicas. Entonces, eso va a provocar que haya alteración de receptores y cambios en la señalización celular. Y puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, puede causar alteraciones del sistema nervioso central. Las toxinas urémicas tienden a aumentar la permeabilidad de la barrera hematocefálica. Esto va a provocar que el fármaco tenga un mayor grado de sedación, así como haya una mayor toxicidad neurológica. De ahí, también hay cambios metabólicos, porque hay un incremento de urea, que es una toxina urémica, también la presencia de acidosis metabólica. Esto va a alterar el pH corporal y la función enzimática. ¿Y cómo afecta el fármaco? Modificando el efecto del mismo. Y también hay alteraciones electrolíticas, como hay cambios de sodio, potasio y calcio. Esto va a afectar a la excitabilidad celular y la respuesta a medicamentos, y también va a provocar efectos farmacológicos alterados. Por ejemplo, a un paciente tú le puedes dar un medicamento y tú no vas a saber la respuesta que el paciente va a tener. Por ejemplo, puede ser hipersensibilidad o incluso puede ser resistencia o incluso intermedios en otros casos. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar en sí de los grupos farmacológicos que más se mencionó. Vamos a hablar del primer grupo farmacológico, los hipoglicemiantes. ¿Por qué hablamos de los hipoglicemiantes? Porque, como mencionaron anteriormente, la diabetes mellitus es una de las causas principales de la enfermedad renal crónica. Y hay que tener mucho cuidado en estos porque cualquier paciente puede llegar a hacer hipoglicemia aun si le damos una dosis normal. Entonces vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, la metformina. La metformina requiere ajustes si la filtración glomerular es menor a 60. Pero ojo, necesita sí o sí que se haga un control renal anual. Se recomienda de 3 a 6 meses si hay riesgo alto o es un anciano. Está contraindicado cuando la filtración glomerular es menor a 30 y es un fármaco de primera línea, pero sin embargo presenta un riesgo de acidosis láctica y sí o sí necesita monitorizar la función renal. Otro fármaco empleado importante también son los inhibidores SGLT2, como la dapaglifosina. Tiene una su eficacia va a disminuir cuando la tasa de filtración glomerular está reducida. Por ende, está contraindicada o es ineficaz en enfermedad renal grave. Si bien es cierto, tiene un beneficio cardiorrenal, pero tiene poco efecto hipoglucemiante si la filtración glomerular está reducida. Y otro fármaco muy utilizado es la insulina. Ya puede ser la insulina humana, análogos rápidos o basales. Se puede ajustar la dosis si disminuye la filtración glomerular, sin embargo no tiene ninguna contraindicación. Y también nos menciona que puede usarse en todas las categorías de enfermedad renal. Tiene riesgo de hipoglicemia principalmente porque la eliminación está afectada y no se elimina. Por eso es su mayor riesgo de hipoglicemia. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Aquí vamos a mencionar a los más importantes como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Hablando del ácido acetilsalicílico, en sí no requiere un ajuste en su dosis, pero se tiene que usar con precaución, principalmente si el paciente tiene una filtración glomerular disminuida. Está contraindicado cuando la filtración glomerular es menos de 30 y puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal y fallo renal agudo, y es muy importante vigilar la función renal. Ahora el clopidogrel, no requiere ajuste, sin embargo presenta una experiencia limitada en la enfermedad renal crónica, por lo cual recomiendan usar con precaución. Y el último, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Estos no requieren ajuste ni leve ni moderado, sin embargo están contraindicados con la filtración glomerular de menor a 25 y está contraindicado en enfermedad renal crónica grave y solo se debe usar si la función renal está conservada. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los anticoagulantes. Los anticoagulantes, vamos a mencionar los más importantes como los más usados, la warfarina, el rivaroxaban y las heparinas de bajo peso molecular. Hablando de la warfarina en sí, solo nos indica que está contraindicado cuando la filtración glomerular es menor a 30 y también contraindicado en enfermedad renal avanzada, ya que tiene un mayor riesgo de acumulación y hacer un sangrado en el paciente. De ahí, anticoagulantes orales de acción directa como el rivaroxaban. Requiere ajuste en enfermedad renal crónica
Está contraindicado si la filtración glomerular es menor a 15 y se recomienda no usar en enfermedad renal grave o en diálisis, y es muy importante vigilar el sangrado que tiene el paciente. De ahí, el otro es la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Esta sí requiere ajuste de dosis en cualquier grado de enfermedad renal crónica, y como se excretan principalmente por vía renal. Y como la vía renal, la excreción por vía renal va a ser alterada en pacientes con enfermedad renal, tienen un alto riesgo de acumulación y sangrado, principalmente cuando la filtración glomerular es baja, por lo cual es muy importante controlar la función renal en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de los antihipertensivos, principalmente porque los antihipertensivos son fundamentales en pacientes con enfermedad renal. Vamos a hablar acá de los YECAS y los ARAS, que son de primera línea, ya que protegen la función renal, pero requieren monitoreo de creatinina y potasio. Dentro de los YECAS, como del alapril, captopril, la mayoría requiere reducción de dosis proporcional a la disminución de la filtración glomerular. Son de primera línea en hipertensión y en enfermedad renal. Sin embargo, hay que monitorizar la creatinina y el potasio. Ahora hablando de los ARAS-2, que son los sartán. Estos todos requieren un ajuste, excepto el sartán y el irbesartán. Y nos recomiendan que en este último usar 75 miligramos por día si está el paciente en hemodiálisis. Y al igual que el anterior, es de primera línea de la hipertensión, con enfermedad renal, y controlar el potasio y la función renal. Por ejemplo, en los beta-bloqueadores, estos sí se requiere un ajuste de dosis. Se suele pedir un ajuste de dosis. En los calcio antagonistas, como el verapamilo, este requiere un ajuste de dosis individual, según la respuesta y cómo está la función renal del paciente. Hay que tener cierta precaución en enfermedad renal, y también porque puede tener un riesgo de bradicardia o de bloqueo auriculoventricular. En cuanto a los diuréticos, los tiacídicos pierden eficacia en enfermedad renal avanzada, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio pueden producir hiperpotasemia. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar del triple WAPI, que es una asociación, es una triple asociación de YECA o ARA2 más un diurético más un AINE. Esta es una asociación a evitar porque tiene un gran potencial de provocar un fallo renal. Este tiene un riesgo de insuficiencia renal del 30%, y el riesgo aún es mayor, principalmente 82%, en los primeros 30 días de tratamiento, por lo cual es muy importante nunca dar al paciente YECA, ARA, diuréticos y AINE. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de los hipolipemiantes. Aquí vamos a hablar principalmente de las estatinas, ya que son seguras, aunque algunas requieren ajuste con insuficiencia renal avanzada. Por ejemplo, vamos a hablar de la atorvastatina. Esta no requiere ajuste en ningún grado y es segura en todos los grados. Vamos a hablar también de la lovastatina, que este sí tiene precaución. Si la filtración glomerular es menor a 30, hay que evitar una dosis mayor a 20 miligramos por día. Y es muy importante a los pacientes que le damos este fármaco controlar el seca y los síntomas musculares. Y la pravastatina, si la filtración glomerular es menor a 60, hay que iniciar con 10 miligramos por día y hay que ir ajustando según la respuesta y según la tolerancia que tenga el paciente. Ya. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los AINES y analgésicos no opioides. Por ejemplo, los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco deben evitarse en la mayoría de pacientes con enfermedad renal, especialmente si el filtrado glomerular está disminuido, hay hipovolemia o hay una edad avanzada. Por ejemplo, los AINES son nefrotóxicos y pueden causar hiponatremia, hipopotasemia y falla renal aguda. Si se requiere elegir un AINE de vida media, se debe elegir un AINE de vida media y a la menor dosis eficaz posible. Es muy importante vigilar al paciente su creatinina sérica y su función renal. Pero, por otro lado, el paracetamol, que acá lo consideran como un analgésico no opioide, el paracetamol generalmente no requiere ajuste de enfermedad renal leve o moderada. Sin embargo, nos dicen que debemos evitar sus dosis altas o su prolongado. Es un fármaco de elección para el dolor leve a moderada de enfermedad renal, ya que tiene un menor impacto renal a comparación de los AINES y tiene una alta seguridad si se usa a dosis adecuadas. Siguiente, por favor. Ahora
Ahora hablando de los opioides se usan para el dolor moderado o severo, pero en enfermedad renal la mayoría requiere ajuste de dosis y aumento del intervalo de administración. Por ejemplo, anestésicos centrales como la morfina, la codeína, la mayoría requiere reducción de dosis y hay prolongación del intervalo de tratamiento. Y está contraindicado ya que se evita formas de liberación prolongada de cualquier grado de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque tiene un mayor riesgo de acumulación de metabolitos activos que pueden causar bradicardia, sedación excesiva o depresión respiratoria. Pero, ¿cuáles son más seguros para usar en la enfermedad renal crónica? Acá tenemos al fentanilo y la buprenorfina. Estas no requieren ajuste significativo, se eliminan por una vía no renal, por lo cual son los fármacos de elección en pacientes con enfermedad renal crónica. Y en cuáles hay que tener una precaución o un ajuste importante en el tramadol, la oxicodona, la metadona. ¿Por qué? Estos sí o sí hay que reducir la dosis según el grado de filtración glomerular en que se encuentra el paciente. Y también solo se debe usar en insuficiencia mediana, insuficiencia inmediata, y ajustar individualmente la dosis del fármaco de acuerdo a la tolerancia y la función renal del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando de los antigotosos, en el tratamiento de la gota, el allopurinol tiende a ser el más usado, pero requiere un ajuste en enfermedad renal. Se inicia con dosis bajas. Acá nos indican que iniciar como máximo 100 miligramos por día. Si la respuesta no es satisfactoria, aumentar gradualmente con precaución, pero reducir si la filtración glomerular es menor a 30. Y requiere un ajuste principalmente de enfermedad renal, vigilar la función renal y signos de toxicidad. Y ahora hablando de otro antiinflamatorio específico para la gota, como la colchicina, esta requiere reducción de dosis en filtración glomerular disminuida. Y está contraindicada en enfermedad renal grave. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de propiamente el ajuste de dosis que se va a tener que realizar en aquellos pacientes que lo necesiten, ¿no? Primero tenemos algunos principios de este ajuste de dosis, ¿no? Como ya vimos en toda la exposición, el riñón es responsable de la eliminación de una porción significativa de los fármacos y de los metabolitos activos de esto. Entonces, cuando un paciente tiene alguna enfermedad renal que va a comprometer su tasa de filtración glomerular haciendo que disminuya, vamos a ver que se van a afectar tres mecanismos fundamentales, ¿no? Que es la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Entonces, cuando la función renal se deteriora, no solo se va a reducir la filtración glomerular, sino que también se van a afectar estos mecanismos de transporte activo a nivel tubular, que son responsables de la secreción de los fármacos. Y como consecuencia, la eliminación total del medicamento va a disminuir, lo que genera un aumento progresivo en su concentración plasmática. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, que disminuye la eliminación, por ende va a aumentar la vida media del fármaco y su concentración plasmática. Todo esto generando que hay un mayor riesgo de toxicidad. Acá es importante mencionar este concepto clave, que es la relación inversamente proporcional que hay entre el aclaramiento y la vida media. Con esta fórmula vemos, ¿no?, que el aclaramiento baja y la vida media aumenta. Esto generando una acumulación y una toxicidad, ¿no?, que va a pasar cuando la velocidad de administración va a superar la capacidad del riñón de poder eliminar el fármaco. Y esto va a ser especialmente peligroso en fármacos con un margen terapéutico estrecho. Aparte de eso, también este ajuste de dosis no va a depender únicamente de las alteraciones fisiológicas del paciente, sino también de las características propias del fármaco que nosotros vayamos a administrar. Un factor clave es la proporción del fármaco que se va a eliminar por vía renal, ¿no? Aquellos medicamentos cuya eliminación depende en gran medida del riñón, generalmente más de un 50%, van a ser especiales porque tienen una alta probabilidad de requerir un ajuste de dosis. En cambio, aquellos fármacos que se eliminan principalmente por vía hepática suelen requerir menos modificaciones, ¿no?, en la dosis. Aunque esto no es absoluto, ¿no? Sobre todo si existen metabolitos activos que dependen del riñón para su eliminación, a pesar de que su metabolismo sea hepático. También es importante el índice terapéutico del medicamento, ya que los fármacos que tengan un margen terapéutico estrecho requieren un ajuste de dosis más preciso y más cuidadoso, ¿no?, ya que pequeñas variaciones en la concentración de estos fármacos pueden tener consecuencias clínicas importantes. Esto versus, ¿no?, los medicamentos con amplio margen terapéutico que nos van a ofrecer mayor
mayor flexibilidad para dosificar. También es importante aquellos factores relacionados con los fármacos que ya mencionamos, ¿no? Pero aparte de esto, la vida media, que una vida media más larga indica un mayor riesgo de acumulación, ¿no? Y si seguimos dando dosis y dosis, se va a ir acumulando más y más y su potencial efecto tóxico va a aumentar. Algunos efectos, algunos factores que tienen que ver con el paciente son primero la edad. Esto debido a que en personas adultas, ¿no? En ancianos, la masa muscular se reduce y esto va a llevar a que los niveles de creatinina sérica estén aparentemente normales, ¿no? Enmascarando lo que es una alteración en la filtración glomerular. También tenemos lo que es el peso corporal, que influye en la estimación de la función renal y en la dosificación de los fármacos en sus extremos, ¿no? Tanto la obesidad como el bajo peso, ¿no? Pueden alterar la precisión de las fórmulas que se utilizan para hallar el aclaramiento de la creatinina, ¿no? Y otras comorbilidades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, enfermedades hepáticas también puede ser que modifiquen aún más lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, y haciendo que debamos ver al paciente individualmente, ¿no? También, en la práctica clínica no se han establecido algunos umbrales que orientan el ajuste de dosis en función de la tasa de filtración glomerular. Esto ya se mencionó, ¿no? Pero acá tenemos, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, mayor de 60 generalmente no es necesario ajustar la dosis, menor de 50 es necesario considerarlo, menor de 30 el ajuste es obligatorio y menor de 15 un ajuste severo, incluso una contraindicación. Ahora, ¿qué métodos se usan para estimar la función renal? Estas fórmulas ya las vimos, ¿no? Ya se desarrollaron. Lo que quiero aclarar acá es que la MDR y la CKD-EPI, más que todo, son útiles para el diagnóstico, ¿no? Y la clasificación por estadios. No fueron diseñadas especialmente para ajustar las dosis en medicamentos, ¿no? Ya que estiman la tasa de filtración glomerular ajustada a la superficie corporal. Y como vimos, en obesos o en personas con bajo peso pueden ser no tan precisas para lo que queremos, ¿no? Sin embargo, esta fórmula, que es la Cockcroft-Gault, es la base de los estudios farmacocinéticos y las fichas técnicas de los medicamentos están basados en esta fórmula, ¿no? Que estime el aclaramiento de la creatinina sérica. Es importante, ¿no? Distinguir las fórmulas y entender que estas fórmulas no son intercambiables y usar, y sí, indiferentemente cualquiera de estas puede generar una discrepancia en la estimación de la función renal, lo que nos puede llevar a ajustes de dosis distintos, ¿no? Esto es especialmente relevante en pacientes adultos menores que tengan pérdida de masa muscular, pacientes que ya les dije de bajo peso u obesidad y pacientes con una enfermedad renal avanzada. Pero actualmente se está proponiendo lo que es el uso de la cistatina C para evaluar, ¿no? Ya que este marcador es un poco más confiable que la creatinina, pero lo que se usa ahora es la creatinina sérica. Ahora vamos a ver lo que son las estrategias de ajuste. Acá es importante mencionar la concentración plasmática, ¿no? Que ya se mencionó y va a depender de la dosis administrada del fármaco, del intervalo de administración, ¿no? Cada cuánto se administra y del aclaramiento del fármaco. En base a esto tenemos tres estrategias de ajuste. La primera es la estrategia que consiste en reducir la cantidad del fármaco administrado en cada dosis, pero manteniendo el mismo intervalo de tiempo entre cada administración. Este enfoque lo que permite es disminuir la concentración plasmática del medicamento, evitando que se acumule excesivamente. Sobre todo es útil con aquellos fármacos cuyo efecto depende de que se mantenga una concentración relativamente constante en relación al tiempo. Sin embargo, esta estrategia es de cuidado, ya que si reduces excesivamente puede impedir que el fármaco alcance niveles terapéuticos eficaces, ¿no? O sea, hay un riesgo de que la dosis que demos sea menor de la necesaria y no se pueda lograr los efectos que se están buscando y llegar al fracaso terapéutico, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista clínico, esta estrategia en particular se usa en medicamentos cuya eficacia depende del tiempo durante el cual la concentración plasmática se tiene que mantener encima de un umbral, ¿no? Ahí más o menos estable.
La siguiente estrategia es el aumento del intervalo, pero manteniendo la dosis. En esta se permite que el organismo elimine el fármaco antes de administrar la siguiente dosis, evitando que se esté acumulando. Y es útil cuando es importante alcanzar concentraciones plasmáticas elevadas para lograr el efecto terapéutico, ¿no? Su principal beneficio es que se conserva el pico de concentración, lo cual es importante para ciertos fármacos, ¿no? Pero el riesgo que hay acá es que hay periodos sin efecto terapéutico. Y sobre todo va a estar indicado en fármacos con concentraciones dependientes, ¿no? O sea, que necesiten de concentraciones altas para surtir su efecto. Y la última estrategia es la estrategia combinada, que se va a usar en situaciones sobre todo de insuficiencia renal moderada a severa, o en caso de que el fármaco presente alto riesgo de acumulación. Y se mezclan, ¿no? Se combinan ambas estrategias, se reduce la dosis y se aumenta el intervalo. Esto sobre todo para tener un control más preciso de la exposición que va a tener el paciente al fármaco, ¿no? Ahora, esto no solo depende de eso, ¿no? Sino también de qué tipo de fármaco estamos hablando. Hay fármacos que son concentración dependiente. Esto quiere decir, ¿no? Que el efecto va a depender del pico, o sea, de la concentración máxima alcanzada. Y en estos fármacos es esencial mantener picos elevados para garantizar que estén siendo eficaces. Y en estos casos se suele preferir no mantener la dosis que aumentar el intervalo. Un ejemplo claro de los fármacos que son concentración dependiente son los aminoglucósidos, donde el efecto bactericida está directamente relacionado con la concentración máxima que van a alcanzar los fármacos. Por otro lado, tenemos los fármacos cuyo efecto depende del tiempo durante el cual la concentración se mantiene por encima del umbral mínimo. Estos son los tiempo dependientes. Y acá lo que es más importante es mantener niveles estables. En estos casos lo que se va a preferir hacer es reducir las dosis, pero mantener el intervalo. Acá el ejemplo clásico es el de la vancomicina, donde la eficacia, ¿no?, de la vancomicina va a depender de la exposición sostenida a este fármaco. También es importante mencionar lo que son la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. En el caso de la dosis de carga, su objetivo es alcanzar rápidamente concentraciones terapéuticas, ¿no? O sea, concentraciones que surtan efecto. Y depende principalmente del volumen de distribución. Y en general no se modifica en manera significativa en la insuficiencia renal. Y el error común es reducir la dosis inicial, ya que va a retrasar el tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es dar una dosis de carga, que es la primera dosis, sin modificar la cantidad, ¿no? Y ya la dosis de mantenimiento va a mantener la concentración estable y sí se va a ajustar. Aquí es donde ocurre el real ajuste a la dosis, ¿no? Y la monitorización clínica, ya que el ajuste no es físico, se va a tener que reevaluar la función renal del paciente constantemente, evaluar la respuesta terapéutica y detectar si hay algún efecto adverso propio de la toxicidad del fármaco. Bueno, también es importante buscar, ¿no?, alguna alternativa terapéutica. Por ejemplo, en esta tabla tenemos fármacos que dependen y que no dependen de la función renal. Esto quiere decir que podemos buscar una alternativa, si así lo queremos, para nuestro paciente, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, los analgésicos, solo por dar este primer ejemplo. Uno que depende de la función renal es la morfina, la petidina, y los que son independientes de la función renal, fentanilo y levometadona. Y acá es donde entra en la práctica clínica las tablas que mencionó mi compañera anterior, ¿no?, de ajuste por grupos farmacológicos, donde ya están establecidos las dosis según la tasa de filtración glomerular. Entonces, en la práctica clínica, pues acá se tienen que revisar esas tablas para ver a nuestro paciente qué es lo que le conviene. Y bueno, ya para terminar, tenemos un caso clínico en el que vamos a poner en práctica, ¿no?, todo lo que hemos visto. Primero, nos dice que tenemos una paciente de 74 años con antecedentes de diabetes e hipertensión que acude con un cuadro clínico que consta de fiebre, disuria, dolor lumbar y náuseas. En su laboratorio una creatinina de 2.5, pesa 60 kilos, mide 1,55 y hay una sospecha clínica de pielonefritis aguda complicada por su disuria, su dolor lumbar, su fiebre.
Y bueno, acá como la paciente ya tiene factores de riesgo, como ser una paciente con diabetes, aparte de esto, la gravedad potencial de este tipo de infecciones y la alta posibilidad de que su infección urinaria, su pielonefritis, sea de causa de unos gram negativos, se decide iniciar un tratamiento con, en este caso, gentamicina, un antibiótico que es un aminoglucósido, con potente efecto bactericida en este caso, ¿no? Sin embargo, antes de proceder con el esquema de dosificación, tenemos que evaluar la función renal de la paciente, ya que este fármaco tiene una eliminación principalmente renal y por esto es de alto riesgo, ¿no? De que pueda realizar una reacción de toxicidad en caso de que se acumule. Para estimar la función renal de esta paciente, ¿no? Utilizamos la ecuación de Cox-Krogard, que nos va a permitir calcular el apilamiento de la creatinina. Se aplica esta fórmula que estamos viendo por acá, con su edad, su peso y su creatinina. Tenemos como resultado aproximado una tasa de filtración glomerular de 25 a 30 mililitros por minuto. Y la clasificamos con una insuficiencia renal de moderada a severa según su tasa de filtración glomerular. Ahora, el siguiente paso es analizar qué tipo de fármaco tenemos. En este caso, la gentamicina, que es concentración dependiente, lo que significa que su eficacia va a estar relacionada con la concentración máxima que alcanza en el plasma. Por esta razón, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es mantener picos elevados para asegurar su efecto bactericida. Entonces, por esto, la estrategia de ajuste más adecuada en este caso en específico es mantener la dosis y aumentar el intervalo. Esto en función a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, esta es la estrategia en este caso que se va a usar. Y finalmente, el manejo de este tipo de pacientes requiere, ¿no?, una monitorización estrecha, que va a incluir tanto una evaluación periódica de la función renal y que se midan, si es que se puede, no es tan común, pero que sí se pueden medir los niveles plasmáticos del fármaco, ¿no? Y bueno, este caso nos pone en práctica qué deberíamos de hacer, ¿no?, en caso de tener a un paciente con enfermedad renal para ajustar su dosis. Y ya, eso sería todo. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Y vamos a pasar con unas preguntas, doctora. Perfecto. Okay. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la filtración glomerular es correcta? A. Solo los fármacos unidos a proteínas pueden filtrarse. B. La filtración glomerular es un proceso activo. C. Solo la fracción libre del fármaco puede filtrarse. D. Depende únicamente del pH urinario. Pueden levantar su manito o decir la alternativa. De frente. ¿La C? Sí, la C. Solo la fracción libre del fármaco puede filtrarse. Pregunta 2. ¿Qué proceso contribuye principalmente a la eliminación activa de fármacos en el riñón? A. Filtración glomerular. B. Reabsorción tubular. C. Secreción tubular. O D. Difusión pasiva. ¿La C? La C. Sí, secreción tubular. Pregunta 3. ¿Por qué la acidosis metabólica altera la acción de los medicamentos? A. Aumenta la eliminación renal. B. Cambia la ionización del fármaco. C. Aumenta la absorción intestinal. D. Disminuye la distribución. La B. La B. La B. Cambia la eliminación del fármaco. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal mecanismo de la ira prerrenal? A. Daño tubular directo. B. Disminución de la perfusión renal. Obstrucción urinaria. Inflamación glomerular. Es la B. La B. Así es, B. Disminución de la perfusión renal.
Siguiente pregunta. Un paciente hospitalizado presenta aumento de creatinina sérica de 1 miligramo por decilitro a 1.6 miligramos por decilitro en 48 horas. Además, tiene una diuresis de 0.4 mililitros por kilogramo por hora durante 10 horas. Según la clasificación Akin, ¿en qué estadio se encuentra? ¿Estadio 1, estadio 2, estadio 3 o no cumple criterios? ¿Alguien? Sería el estadio 2. Un paciente en hemodiálisis recibe un fármaco con alta unión a proteínas plasmáticas, más del 90%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Se elimina fácilmente por difusión. B. Su eliminación por diálisis es mínima. C. Aumenta su depuración en membranas de bajo flujo. O D. Se elimina principalmente por convección. La B. Sí, su eliminación por diálisis es mínima. Siguiente pregunta. Respecto al volumen de distribución de un fármaco en pacientes en hemodiálisis, señale lo correcto. A mayor volumen de distribución, mayor eliminación por diálisis. B. A menor volumen de distribución, menor eliminación por diálisis. C. A mayor volumen de distribución, menor eficacia de depuración por diálisis. O D. El volumen de distribución no influye en la eliminación. La C. Sí, a mayor volumen de distribución, menor eficacia de depuración por diálisis. ¿Cuál es la combinación conocida como triple whammy? A. IECA más beta bloqueante más estatina. B. ARA2 más calcio antagonista más diurético. C. IECA y ARAS2 más diuréticos más AINES. O AINE más estatina más anticoagulante. La C. La C. Sí, IECA, ARA2 más diurético y más AINES. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, los felicito. Han hecho una muy buena revisión. ¿Qué grupo es el que está pendiente? Ya. ¿Pueden empezar, por favor? En la siguiente semana, ya. Ya no hay problema, porque sería el último seminario que nos estaría faltando, ¿no es cierto? Ok, ya, no hay problema. Como son solo 2 seminarios esta unidad, entonces el siguiente grupo expone la otra semana, ¿ya? Dígame. ¿Qué les ha dicho tu compañero del otro grupo? Yo voy a consultarle al doctor en qué tema están y cuál es la fecha que él propone, ¿ya? Para poder comunicárselo a ustedes, ¿ya? Y de una vez también más o menos ir planteando la fecha del otro examen, ¿ya? Porque sería lo mejor. ¿Y chicos? Ok, listo, entonces nos vemos, cuídense, nos vemos mañana. Hasta la doctora.